Riti de guerra para las notas. Ustedes saben que las notas con estos artistas de elevada cultura no son fáciles de hacer y estamos haciendo pruebas de sonido porque vamos a salir al aire también para la radio, pero estamos en los estudios de Radio Cultura 97.9. Hace un rato estábamos avisando a todos los chicos que vayan calentando porque estamos saludando a un prócer, estamos saludando a Quique Matavoz, que se va del estudio 1. Nosotros estamos en el estudio 2. Chao, Quique. Estoy con Miguel Silver, con todos los chicos de la Urban, con Luis, con Edu, con la verdad, con la pasión de tantos años, ¿no? Con la pasión de tantas épocas, con cuando me digas grabamos, pero momentáneamente estamos calentando la tierra para que se sigan sumando los chicos y por supuesto vamos otra vez juntos. La verdad que es fuerte, a mí particularmente ya me pasó con otros artistas que nos encontramos acá, que es como si fuera una mesa de café. Ahora seguramente Cristian no. Para los que nos escuchan, estamos entre casas, no podemos golpear mucho esto cuando hablamos porque entra en el micrófono y nosotros somos muy tanos sanguíneos. Entonces yo me cruzo de brazos. Estamos haciendo toda la prueba. Agradecemos a toda la gente de Radio Cultura 97.9 esta posibilidad que tenemos siempre. Cuando quieras me decís, Bueno, ahora sí, ya es un hecho, mis queridísimos amigos. Antes que nada agradecer a Radio Cultura 97.9 por esta posibilidad. Voy a hablar primero en singular, para hacer una especie de preámbulo o de una actuación notarial acerca, digo notarial por la jerarquía y las características de los invitados que tenemos. Hace un tiempo, cuando empezaba la música electrónica, todos fuimos compartiendo esos momentos de intentar recorrerla por donde sea para poder llegar a una locura que se llamaba electrónica. Algunos tuvimos que trabajar de muchísimas cosas, tuvimos que hacer programas de madrugada porque la música no era compatible para la gente en horarios diurnos, vespertinos y primera noche tampoco. Muchos tuvieron que trabajar en disquerías, muchos tuvieron que hacer difusión de su propia música, muchos tuvieron que pagar con muchas horas de trabajo en las discos para poder llegar. Pero de pronto las cosas fueron dándose y allá por el año 1994, 95, 96 empezaban a ejercer de lo que más les gustaba. Estamos con Urban Group, grandes DJs, Edu, Luis, Miguel. Siempre el sobrenombre me domina. Sí, no lo voy a decir. Lo voy a seguir en el tiempo. No sé la cantidad de mensajes que me dicen cuál es el sobrenombre de Silvio. No lo voy a decir. Si lo digo en el programa. Estoy muy agradecido de que, por supuesto que la nota se la van a comer ustedes, van a hablar ustedes. Estoy muy agradecido. Por otra parte, estoy muy emocionado de que estén porque los recuerdo en un estudio en San Justo, cuando costaba más de 2 horas armar los equipos que los vamos a tener en el programa antes. Y nada, quiero que me cuenten un poco ustedes cómo fueron transitando el antes, la Urban Group, el después y la Urban Group otra vez. Bueno, antes que nada... Se pueden presentar, cada uno. A mí me encanta que se presente cada uno. Bueno, antes que nada, buenos días, en este caso, buenas noches también. Bueno, habla Miguel Silver y estamos acá Eduardo, Luis y yo en representación de congregarnos. Ya nos conocíamos en aquel momento todos. Estábamos conectados por la música, justamente porque teníamos un gusto musical muy parecido. Entonces estábamos conectados, intercambiábamos discos. La verdad que en ese momento también... Lo que costaba intercambiar discos. Olvídate. Lo que costaba conseguirlos. Yo te iba a ver a Malevo. Yo te iba a la gente le gusta estas cosas. Justamente, yo me voy a meter para matar con estas cosas porque tengo de cada uno algo. Malevo Record fue justamente el vértice de todo y Diego Cid, que era uno de los propietarios, es prácticamente como el punto central en donde fue la convergencia de cada uno de nosotros. En este caso, mira, es muy particular la cuestión porque Diego era como el centro, era amigo de todos nosotros. Nosotros, en este caso con Luis, veníamos del sur. Jamón y Jason venían de la zona norte. Después estaba de la zona oeste
de la zona oeste venía Magu, Magu, que venía atacando de ala. Gustavo López. Gustavo López, sí. Y después más tarde se suma Eduardito, ya cuando el Urban Group estuvo conformada, un par de años después se suma Edu, sí, que digamos completó el grupo de 8 que éramos en aquel momento. La verdad que fue como una cuestión casi natural, te podría llegar a decir. Todos teníamos más o menos la misma escuela musical, veníamos un poco de la música industrial algunos, otros veníamos del pop y de la música disco, pero básicamente todos teníamos la misma preferencia musical. Diego Cid, que fue, digamos... Diego tenía mucho industrial, ¿no? Creo que claro. Era muy recurrente y obviamente estaba abierto a todo. Sí, Diego en ese momento... Empecé 89, 90, 91... Abraxas Producciones, sí, Reybón, producíamos base, música para afuera y para que después se pudieran hacer las primeras producciones, porque quiero aclarar, ¿no? Que Diego, que pertenece a la agrupación Urban Group, sí, uno de los podemos decir el creador. La producción. Sí, el creador, pero además quiero destacar, yo he aprendido un montón de cosas de Diego, produciendo discos y por supuesto compartiendo el lugar de trabajo durante tantos años. Fíjate los años que te digo, porque por eso es cultura hoy la música electrónica, porque han traspasado los 30 años y muchos de nosotros, gracias a Dios, estábamos ahí. Y bueno, seguí con lo que estabas contando, pero quería destacar esto sí, de Diego, ¿no? Y de esa recurrencia a la parte industrial que nunca le faltó, nunca le falló. Diego en ese momento, y desde siempre podemos decir, fue casi un referente, uno de los referentes más importantes, el más notorio y quizás el más vanguardista con respecto al tema de la música. Aparte venía de una carrera de años, mucho más años que los nuestros, y bueno, él tuvo la iniciativa a partir de conocernos a todos, y Malevo Records, justamente que lo nombrabas, era la disquería en la que él era, digamos, el dueño y de la cual yo estaba, digamos, detrás del mostrador y que me dedicaba a ¿cómo se llama?, a despachar y a conocer a los DJs y a proveerlos de música. De alguna manera, bueno, Diego tuvo la idea, empezamos a convocar a todos. Obviamente que yo con Luis estaba en contacto porque con él veníamos trabajando de mucho antes ya. Quiero hacer una pregunta, sí, que se la hice a todos los que cuando tuvieron que remarla pasaron por disquerías que fueron prestigiosas. Todas las disquerías donde estuvieron los chicos fueron muy prestigiosas. Lo que se aprende vendiendo discos, dando consejos, recibiendo consejos del exterior porque no teníamos internet, recibiendo notas, pequeños telegramas, cartas, siguiendo la Billboard, siguiendo la Music Media, siguiendo un montón de cosas. Lo que se aprende culturalmente de música electrónica, lo que se aprendía en ese momento, fue increíble y no se va a volver a aprender. Es el minuto a minuto, el feedback en vivo, claro. Había que estudiarlo, Edu. Había que... Nosotros para hablar de un artista teníamos que estudiarlo y aparte era todo en inglés. Si no dominabas bien el inglés no importa, siempre iba a haber un amigo o un productor que bajaba todo, pero había que estudiar los contenidos, porque no podíamos, o por lo menos esa generación, la nuestra, no era improvisada. Siempre que quisimos dar, lo dimos todo. O sea, siempre que salimos al aire, y yo me emociono, porque lo dimos todo, porque fueron muchas horas. Yo con ustedes he pasado una cantidad de horas, yo no podría enumerarlas. Que después en el medio, cada uno hizo su carrera y su historia, y sí, porque es el crecimiento lógico de uno como persona, como familia, como artista. Entonces hay una separación que es obvia en la vida, que es el crecimiento personal de cada uno. Pero la cantidad de horas que quiero que a veces los chicos, porque hay otras generaciones de seguidores de la Urban Group, quiero que entiendan la cantidad de horas que estos muchachos, que estos chicos tuvieron esa pasión de elevar a este género, fue interminable. Era interminable el día, era interminable la noche, y eran interminables un montón de cosas y de gestos mutuos entre ustedes para poder tener el material, porque todos sabíamos que llegaba Ezeiza, y lo digo siempre, un determinado día, un determinado hora y una determinada cantidad de discos. Lo dejo seguir a ustedes. No. La verdad es que era todo muy sacrificado, y más que nada, primero porque obviamente no existía el internet. Lo único que teníamos como referencia era alguna que otra revista que venía de afuera. Y que leíamos la descripción en la revista que exacto, decía el nombre, el track
O sea, el artista, y decía, una descripción decía, 6 minutos, tiene una bajada, tecno, y era eso. Y lo más doloroso era jugársela y pedir. Jugarle y decir, por el sello, y si era feo, clavo, adentro. Así. Claro, uno lo que tenía que hacer es seguir un poco la intuición de, o seguir, en aquel momento era posible seguir un sello porque tenían una línea determinada. El sello nos llevaba mucho. Sí. Claro, o un artista, pero por ejemplo en el caso de Luis y en el caso mío, que nosotros venimos ya vendiendo discos desde mucho antes de Malevo, lo que hacíamos era intentar leer la información que había en la tapa del disco cuando el disco tenía tapa o en el centro. Decodificar. ¿Qué quería transmitir el artista? Exactamente. ¿Qué transmitía? O sea, nosotros el arte del disco era la única referencia que por ahí teníamos, si aparecía alguna revista, en aquel momento estaba la Group, que está escrita en alemán. Ya tengo algunas. Por eso, o la Front Page, que eran las revistas que en aquel momento podían llegar a aparecer. Venían. Nombrar a Marcelito Lamala de cuando hicimos el DJ Club. Claro, él laburó un montón en la difusión escrita. Bueno, Marcelo fue parte de la formación, digamos, de todo lo que fue la. Está en AFTA, seguramente va a ver este video. Lo voy a robar después. Fue gran parte y estaba muy atrás de ustedes, iba a todas las discos de ustedes. Sí, por supuesto. Le mandamos un saludo también a Juancito Prior, porque en el circuito nocturno había que pasar por El Dorado. Otro protagonista también de la formación de la escena electrónica. Y a Diego Roca, que el otro día, después de un comentario Diego indudablemente también fue un referente. Es un referente, pero en aquel momento, digamos, estaba también como a la cabeza porque eran las personas visibles que estaban tocando en las discotecas que estaban en aquel momento. Sin embargo, nosotros ya veníamos haciendo en el sur, y cada uno desde su lugar, veníamos haciendo, digamos, movimiento desde los lugares donde cada uno vivía, ¿no? Ya sea en el sur, en el norte, en el oeste. Y así fue como Diego decidió de alguna manera congregar y juntarnos a todos. ¿Cómo fue la primera vez? O sea, las reuniones obviamente las imaginamos todos. Imagino un Diego Cid más serio de lo que es imposible, porque está siempre serio, dando esas indicaciones, porque, bueno, nos hablaban un montón de años de producción, pero digo, ¿cómo fue la primera vez del Urban Group? Club Caniche, 1994. En realidad la primera reunión de la Urban Group, o sea, para tocar sí, pero la primera reunión de la Urban Group fue en Malevo Records, en donde todos nos encontramos para comprar discos, ¿ok? En aquel momento recuerdo de que Malevo estaba en Callao, y Callao y Santa Fe. Primero Marcelo T y después Marcelo T. Todos pasamos a las 5 de la tarde, no me preguntes por qué. Exacto. A las 5 de la tarde estamos ahí. Y a partir de ahí, después, cuando nos mudamos a Marcelo T, que la disquería tenía un sótano, en ese sótano fue donde realmente hicimos la Yo tenía una sucursal en Lomas de Zamora, de Malevo Records. No, muy distribuíamos. Claro, o sea, los chicos se van acordando seguramente. Yo recuerdo una tarde, yo salía de trabajar. Vamos a contar algo. Estamos sorteando pueden dejar los últimos 3 números del documento. Ahí te va a mostrar el disco, Luis. Estamos sorteando este vinilo. Vinilo doble. Y vamos a sortear también un CD. Así que a todos los que están siguiendo la transmisión, lo que pueden hacer es dejar también desde dónde están siguiéndonos y los últimos 3 números del DNI. Así que bueno, ahí no te interrumpo. Estábamos en tu localidad donde también tenías una disquería. Sí, en Malevo Lomas. En Malevo Lomas de Zamora, que era, digamos, la sucursal del sur de Malevo Records, que quedaba en Capital Federal. Bueno, en aquel momento todos nos juntamos en el sótano, y ahí sí Diego manifestó la intención. Obviamente ya lo habíamos hablado, ya cada uno más o menos sabía, pero bueno, manifestó la inquietud de poder hacer un grupo de manera sólida, como para que todos aportemos lo que sabíamos y el conocimiento musical que veníamos teniendo de hace mucho tiempo, porque varios de los que estábamos, ya algunos tocaban, mejor dicho, en fiestas y en... No, caso Gustavo López estaba de residente en Fellini. Claro, exactamente. En la calle Bartolomé Mitre. Exacto, y algunos veníamos haciendo fiestas, juntando la poca gente que había, que en aquel momento... Los chicos son muy humildes. Yo quiero decir algo y voy a cortar un cacho la nota. Yo los veía tocar, y la verdad que digan que estaban intentando algo, yo no les puedo explicar cómo se sucedían los discos uno atrás del otro, y la forma en que paraban, picaban. Aparte te decían, escuchate otra, yo detrás, pero no se escuchaba ni que volaba algo. La calidad de este grupo ya se vislumbraba como individuales y como colectivos, y fue realmente extraordinario. Yo, porque sé que ustedes son
muy simples al hablar, quería destacarlo. Porque Miguel está diciendo nosotros, recién empezaba, ustedes ya tenían el talento y tenían la técnica. Y seguramente en esa convocatoria salió de esa reunión, mandémonos con todo lo que sabemos. Pero digo, ¿cómo fue esa primera vez? O sea, la primera vez que todos estuvimos en la cabina, no, fue una cosa que desde ese día creo que la química que se vio... Porque esa es la palabra, porque vos podés pronosticar, podés planificar, pero sale ahí, en ese momento. Fue una cosa absolutamente natural. O sea, la química que se dio en ese momento nos hizo sentir a todos que realmente era para algo, un proyecto para mucho tiempo. Imagínate que no se sabía bailar música electrónica en este país. Y hay un no había un pasito que representase a todos. Cada uno bailaba de como sabía. Quiero decir algo que merecen ustedes, porque es como una especie de condecoración eterna. Se usaba la palabra underground, que hoy no se puede usar porque no existe, y en realidad ustedes llevaron esa medalla underground durante un montón de tiempo. Primero porque trabajaban siempre en una palabra que fue un clásico en el mundo y que en la Argentina se lo usó para comercialmente vender discos, que se llamaba sótano. Los chicos siempre tocaban en clubes under, no solo por lo under de lo alternativo y de lo que hacían, sino porque estaban under the floor. O sea, era como que... Da la casualidad que cada club que nosotros conseguíamos para tocar siempre se lo tengo que decir porque lo conozco. Como difusor eterno de este género, yo conozco, lo seguía, y las fiestas de la urba terminaban cuando se cansaba el último. Yo he ido a fiestas que a veces llegaba tarde porque venía de otro lado, porque teníamos otras fiestas con la radio. He ido a fiestas a las 6, 7 de la mañana, mucha gente dormida y otra gente más dormida, y otra gente dice, no, de capo, ¿cómo te vas? Sos de la radio, te mando un saludo. Y me acuerdo que cuando salí de ahí, por ahí yo iba a hacer algunas compras, eran increíbles esas fiestas, y nunca hubo un solo problema. Se terminaba la fiesta y ya se estaba pensando el próximo sábado. Es porque había una cultura en la información de los DJs que estaban tocando, y personalmente en cada uno de ellos con respecto a su público. Había una información, había un límite. Por eso con todos los artistas que han venido acá hemos tocado los problemas que ha tenido la música electrónica, que hoy no viene al caso, pero sí lo vamos a mencionar por ahí arriba. Había un límite. Yo vuelvo a repetir, se bailaba hasta que el último se cansaba. Y ahí terminaba. En la pista, porque los chicos, si había uno bailando, no apagaban. Y eso me acuerdo perfecto. Sí, eso no apagaban los equipos. Uno bailando, no se apagaban los equipos. En realidad, el criterio básico del Urban Group, desde el primer día que nos juntamos hasta el día de hoy, es de que nosotros somos nosotros, o sea, es la gente con nosotros y nosotros con la gente. Es como vos lo decís, prácticamente si hay una sola persona bailando, para nosotros es importante como si hubiera 1000. Eso es el criterio real, el espíritu por sobre todas las cosas de lo que nosotros hacemos. Pues la gente, nosotros con la gente. Amigos, estamos con la Urban Group aquí en vivo. Vamos a escuchar un poco de música de la Urban y ahí sí, disfruten de esto porque no tiene precio. Me decías, Luis, esa química con el público, de que bailaba hasta que se canse el último, y no siempre no se quedaban todos los DJs, ¿sabes? Entonces yo lo presenciaba por ahí, de todos los que estaban, permanecían 2 o 3 porque se hacía muy tarde, la gente no se iba, y porque ustedes tenían un hermoso defecto, que no mataban la performance. 6:30 de la mañana ponían el mejor tema que tenían o que encontraban en la batea. Entonces es imposible irse. Yo me acuerdo perfecto, y yo me acuerdo que como gran chumba que era, porque después lo quería tener. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Miguel? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Magu? Decime qué es esto, porque no, ahora no puedo decirme qué es esto. Y bueno, estábamos a veces así y no se podía porque muchos trabajaban. No había cámaras de fotos para trabajar. Claro, y estos chicos trabajaban con muestra blanca y una marquita y le ponían GAH33, y bueno, después uno, gracias a la amistad, sabía qué es lo que estábamos escuchando. Pero bueno, contanos un poco, Luis, la experiencia de la Urban. No, bien decías, lo de mirar los discos era algo lindo, pícaro, pero estaba bueno porque era también una manera de informarse. Ahora es ir a ver otros discos. Ahora es mortal, ¿no? Está buenísimo. Imagínate en una fiesta de ustedes donde usted iba con esos discos no identificables.
no identificados y no identificables, hoy estarían los pibes así todo el día, no bailarían nadie. Te quiero contar algo. ¿No muchas de las cosas que nosotros, incluso hasta el día de hoy, ponemos son no identificables en Shazam, porque la mayoría son de sellos tan undergrounds por ahí que sacaron 1 o 2 releases. Muchas producciones de amigos y propias. Exacto, y aparte son de artistas que por ahí hicieron 1 o 2 releases y no hay más. Y nunca más. No salen, así que los únicos temas que van a saber cómo se llaman son los del álbum, que tienen su nombre, su duración, su producción y su sello. Así que quédense tranquilos, que después los otros no ya saben. Yo si puedo les voy a decir, pero no se vuelvan locos. Vamos a seguir haciendo ese repaso después cómo fue creciendo, ¿no? Más allá de lo que fue la primera presentación en Club Caniche. Había toda una movida nocturna que los empieza a reclamar. Sí, había un circuito. Y a ustedes les costaba salir de su lugar, porque era como que habían fundado una historia en Buenos Aires. Claro, en realidad en Buenos Aires por aquel momento había un circuito que estaba el circuito mainstream y estaba el circuito underground, por decirlo así, en donde era prácticamente un circuito alternativo, en donde había varios DJs que participaban. O sea, quiero destacar esto porque nosotros no fuimos los fundadores del underground de Buenos Aires, fuimos partícipes de aquella época, pero tenemos que destacar a Cristian Trincado, Carla Tintoré y Diego Roca, que eran parte de la DJ Union. Un beso muy grande, Carla, una genia, una gran persona. Exacto, bueno, ellos, digamos, eran referentes más del sonido house, salvo Diego, que digamos era un poco más techno, también Diego Roca estamos hablando, y bueno, y nosotros quizás en aquel momento nos identificábamos con la parte más hard, más tirando a lo industrial y más techno. Nosotros éramos descendientes directos del rave, podríamos decir del dark pop, del new wave. Escúcheme todo esto porque y del movimiento rave que yo les traduzco después, pero no es volver a repetir el movimiento, porque pop, dark, new wave, no. Sí, electro body music, toda la rama industrial. Era un poco las raíces que nosotros teníamos, y a partir de ahí, empezamos a entrar en lo que era el techno de Detroit, que era una cosa como mucho más hard y más oscura para el sonido que la gente estaba acostumbrada a escuchar. Entonces, el techno por de eso Detroit era antagónico prácticamente al de Chicago. El de Chicago tenía un golpe absolutamente distinto. Eran cosas diferentes, pero que igual para nosotros... que la gente lo sepa, pero igual ustedes consumieron muchas cosas. No, nosotros somos Chicago y Detroit. O sea, esas son las escuelas básicas de nosotros. Creo que una cosa que pasa, que nos pasaba a nosotros, si nosotros más bien somos techno, porque los identificamos como techno, siempre arrancamos nuestras noches haciendo warm-up de house, o sea, con House Chicago, o sea, siempre fuimos versátiles poniendo música, podemos adaptarnos. Ahora es difícil, vas a una fiesta y es techno desde que arrancás. Sí, o house toda la noche, o sea, no hay una versatilidad no existía el warm-up, pero lo hacíamos porque tenían un desarrollo de pista. Exactamente, no se decía warm-up, claro. Arrancamos así en forma natural. Era lo que para algunos el otro día lo discutí con Hernán acá. En algunos géneros hay lectura de pistas y en otros géneros no hay lectura de pistas, porque hay un desarrollo que prácticamente te obliga a llevar la música, a elevarla, como el caso del progressive, es progressive, claro. Es progressive. Entonces, pero en el caso de ustedes había que hacer lectura de pista porque lo ameritaba, porque eran personas que movían mucho la pista y por sobre todas las cosas, como se cambiaba el que ejecutaba el disco, o sea, el que iba a tocar, ya el que venía con el disco que iba. No era una performance preparada, venía con el disco que iba en ese momento. Eso es lo más importante del Urban Group, es de que no había nada preparado, todo era improvisado, pero muy respetuoso y con un sentido común, con un hilo, digamos, artístico, que justamente por la química que nosotros teníamos lo podíamos hacer, decirlo así. Y otra cosa que también, si bien la gente siempre identificó a la Urban Group, como venía contando antes con el techno, la Urban Group siempre puso house y techno. O sea, somos houseeros y techno, digamos, los dos estilos son los que viven dentro del repertorio y dentro de la escuela de Urban Group. Exactamente. Nosotros estamos haciendo una nota que realmente queda para muchos grabada en la historia, porque lo que se está dando ahora, yo sé que cuando se lo diga se van a acordar. Nosotros teníamos algo que se llamaba la cocina del DJ, y se hablaba en estos términos. Me acuerdo que participaba por ahí Hernán Cataño, Jorgito Kisieluk, mucha gente que iba a Copenhagen también.
Y a veces cuando nos reuníamos por distintas problemáticas, pues yo iba siempre muy nervioso, pues yo necesitaba por difusión, a mí te digo la verdad, todas esas contingencias que podían llegar a ustedes, llegaba o no llegaba el disco, necesitaba ya las cosas más masticadas, necesitaba que o Miguel me dijera, este es el tema, o esto es lo que va, o Luis, entonces se armaban esas cocinas de jockeys, que a veces las transportábamos a la casa de otro y seguíamos hablando acerca de los debates, de cómo teníamos que hacer para difundir. Tuvimos un canal muy comercial que fue el DJ Club, que lo produjo Bernardo Bergeret, donde laburaba Marcelo Lamana, laburaba yo, Pablito Simonazzi y Daniel Giles, que ayudó un montón. Seguramente. Ayudó un montón a la movida, para que se conociera en el interior. Y después, bueno, queridísima radio que tuvimos la suerte de todos de compartir, ¿no? Que fue la 101.1 y quiero que me cuenten más cosas. No, me quedé pensando. Si no se sienten que estamos en la cocina de esa famosa. No, me quedé pensando que decías que solamente estábamos en sótanos y yo estaba haciendo memoria y pasamos por otros lugares que fueron muy buenos, como por ejemplo Cinema. Claro. En Cinema hicimos el after hour. Cinema fue un punto particular en nuestra historia porque fue a donde vino Hernán. Hernán nos abrió la puerta y nos invitó al Cinema. Y fue ahí con José el Pelado. Cambió nuestra historia. A partir justamente del suceso que hubo en las pocas veces que estuvimos en Cinema, es donde en algún momento después hablamos con Hernán y él decide que formamos parte de la programación de Pachá. Eso fue en el 96 ya. Que fue antes de Panteón. Claro. Sí, fue exactamente. Automáticamente, a partir de ese momento de estar en los sótanos, quizás pasamos a estar en lugares un poquitito más mainstream para poder mostrar lo que nosotros hacíamos, que eso fue una ayuda muy importante de parte de importante en nuestra carrera, que Hernán nos haya invitado, nos abrió las puertas de su discoteca. Se sumaba la popularidad. Lo que pasa que yo lo que quise decir es que cuando uno dice underground, cuando uno dice sótano, cuando uno dice subsuelo, fueron ustedes los que eligieron manifestarse por ese medio y popularizarse también por ese medio, que es dificilísimo. Es como querer popularizarte escondido. Era el de boca en boca. Yo siempre lo decía al aire, el de boca en boca con boca. Pero bueno, ustedes habían hecho una revolución con la Urban Group que había sido muy importante. Yo creo que fui el primero en recibir 2 para el 2000. Mirá lo que te digo. Sí. Mirá lo que creo que me trajeron 2 para el 2000. Perdón, 3 para el 2000. El 3 para el 2000 fue Universal Music. El 3 para el 2000 es el disco de producción independiente. El 2 para el 2000 es 2 para el 2000. Estoy seguro. Tenés razón. Sí, el 2 para el 2000 de Universal. Igual vos tuviste siempre antes todo. Cuando te sacábamos. Me acuerdo que en esa época venían con un nylon que tenías que, con lo que hacer así. Hice así. ¿Vos te pensás que escuché cuál era el mejor track? Te dije, estreno Urban Group. Después uno no se da cuenta, Edu, que era el único programa de música electrónica que había. O sea, no estaba compitiendo con nadie. Lo que quería era, como todos ustedes, que los chicos lo escuchen más rápido, que esa promesa de, como hacen algunos programas de tele, y hoy, y te lo el programa termina a 10 menos 2 minutos te lo pasaban, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Claudio? Que en ese momento se estaba escribiendo de a poco la historia y quizás nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta. No tomamos dimensión de lo que pasaba, de lo que hacíamos. Creo que básicamente lo que nos unía era la música, la amistad, y era eso. O sea, y la gente que se iba sumando, y la gente que se sumaba de una manera absolutamente espontánea. ¿Sentían ustedes que la gente formaba parte de esa amistad porque lo seguían personas? La gente era el protagonista principal de lo que nosotros hacíamos. Sin la gente, nosotros todo lo que pudimos hacer es gracias a la gente. A la gente que se levantaba muy temprano, quizás, y que por ahí no salía a la noche y que venía a los lugares donde nosotros nos presentábamos, que en este caso después lo convertimos en una discoteca donde nosotros estuvimos permanentemente. Fue un movimiento, Urban, tal cual. Amigos, seguimos escuchando gran música de Urban Group en este gran DJ Time desde Radio Cultura 97.9, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la ciudad del Papa Francisco, amigos. La gente que los seguía y que los esperaba afuera. Mira, hay dos cosas. Eran muy amigos de muchos DJs ustedes. Hay dos cosas que son muy importantes. En aquel momento, todos los que de alguna manera participaban en el circuito de la música electrónica, había un intercambio
musical, y había una camaradería que era muy importante, no solamente nosotros quizás como grupo, sino con el resto de los protagonistas. Hablemos, o sea, no me quiero olvidar de ninguno, pero básicamente lo más importante era Diego Roca, que siempre prácticamente estaba con Diego nosotros. Diego Roca tiene el récord de ser el DJ con más anillos tocando un disco. Cada uno tiene un récord, aparte de ser un DJ. Es uno de los protagonistas importantes, ¿no? de la escritura del principio de la música electrónica. Todos los artistas. Su carácter, Diego. Sí. Yo hasta el otro día me crucé, le tuve que escribir a Diego, me mandó un pulgar y bueno, quedamos en charlar, y igualmente le voy a hacer una nota acá, y me gustaría que sea con Diego Cid, ¿no? Para hablar también de ese D+D. Claro. Después, bueno, si tenemos que nombrar a muchos. O sea, bueno, Hernán desde la gran mano y desde que siempre estuvo al lado nuestro, digamos, desde su posición, la DJ Union, Carla, Trincado y Roca, sí, digamos, como grupo, con los cuales después hemos compartido grandes eventos. No, en Panteón donde estamos nosotros. Yo de Trincado tengo recuerdos de la seriedad de Trincado, de estar en eventos multitudinarios masivos y que Trincado te mire, ponele, ¿no? Cuando ya tenía que tocar y él todavía no ponía ni su disco ni su soporte, y está correcto todo. Es uno de los tipos que más siempre miedo me dio. Y bueno, después el doctor, no. Pero viste cómo era el doctor, por eso le decían el doctor, porque era una cosa, era una cirugía acá. Es una cosa, no, a mí me ha dejado un grato recuerdo, Trincado. Un DJ talentoso y que es parte parte del principio. Lo que contaba, que nosotros compartimos espacio, compartimos cabina prácticamente con todos, desde el Minimal de Danny Nicholson hasta Ezequiel Deró. Todos pasaron, todos los estilos. Nosotros, drum and bass, electro, breakbeat, todos. Prácticamente intentamos. Una época donde Diego empezaba a invitar gente de afuera, ¿te acordás? Y un día tuve la Urban Group, yo no me acuerdo si era Brixton, no sé quién era. No me acuerdo qué artista alemán había traído Diego. Sí, Brixton seguramente. Sí, era Brixton, tengo la foto. Y estaban todos ustedes, que como podíamos en la transmisión del estudio, y Brixton con su disco, Brixton, y sí, así hacíamos los programas. Con una tremenda alegría y con un artista internacional que para esa época era increíble, era impredecible, porque ahora cuando viene un artista está todo empapelado, los medios y las redes sociales te lo informan de una manera bárbara, y con el esfuerzo de personas como Diego y también en su momento después la radio, nuestro programa, empezaron a ustedes mismos, han traído por supuesto. Colegas de bueno, nosotros en los eventos multitudinarios del principio trajimos referentes, como por ejemplo uno de Detroit, que fue Daniel Bell, que en aquel momento, hoy todo el mundo se llena la boca hablando de Daniel Bell, en aquel momento fuimos los primeros que apostamos, y en aquel momento justamente él sacaba uno de los hits legendarios que ya quedó en historia del techno, que es Losing Control, con sus tuvimos a Ricardito. Bueno, a Ricardo Villalobos fuimos los primeros que realmente apostamos, y que él tocó en Buenos Aires la primera vez. Dos veces tocó. Dos veces en los eventos que nosotros produjimos. De hecho, con Ricardo ya quedó una relación de años. Y Villalobos en el mundo hoy es Villalobos, y me acuerdo cuando lo presentábamos, y una vez dije Ricardo Villalobos, me llamaron de abajo, Villalobos. Pero como un DJ que Villalobos, y después con el tiempo, porque por ahí se puso el nombre de Villalobos, se podía haber puesto un nombre artístico distinto. Bueno, después Stewart Walker, podemos hablar de varios artistas que participan. Empezás a nombrar a todos, usted conoce, no tenemos más, pero bueno, las amistades que cultivaron fueron enormes. Y bueno, después, si quieren contar cómo le fue en lo personal en el momento donde no es que se separan, sino que dejan de trabajar juntos, que claro, no es lo mismo que para comenzar a hacer nuestros proyectos ahora. personales. Claro, tal cual, seguro. Contá vos tu era 2001, de la música. Sí, 2001, cambio de siglo. Tu experiencia y básicamente lo que te dejó, que obviamente seguís haciéndolo, no solo nosotros sabemos que los chicos tocan en todo el país y en todo el mundo también. Pero, ¿qué sentiste cuando se desarmaron un cachito? Porque en realidad nunca se separaron, se desarmaron un cachito. No, en realidad fue, digamos, como para tratar de comenzar a evolucionar de manera personal. En este caso con Luis, formamos un proyecto nuevo que hasta el día de hoy sigue, se llama Spitfire. Sí, por supuesto. Los chicos siguieron con el proyecto Urban Grove y después también comenzaron a hacer cosas personales. Realmente fue quizás
también un momento de cambio de siglo en donde todos comenzábamos a evolucionar y nada, fue interesante también. Diego aprovechó de irse a Europa un tiempo. Diego se fue 5 años a Europa, Gustavo se fue a Europa también. No volvió más. No volvió más. O sea, creo igualmente también. Gustavo hace comentario de Barcelona. Yo lo veo hace comentario de Barcelona. Es que él encontró su lugar en el mundo allá en Barcelona. Él es catalán, es el único del Urban Group catalán. DJson comenzó un proyecto que se llamó Señor Replicante, que tuvo muchísimo éxito, con muchísimas ediciones. Bueno, realmente todos de alguna manera evolucionaron de manera personal e individual, haciendo, digamos, lo que más nos gusta, que es poner música. Y más adelante en el tiempo nos volvimos a juntar de vuelta como se juntan los amigos de toda la vida y ahí está. Este es un proyecto de Federico Cialaba. Le mandamos un gran saludo a Cialaba, que bueno, se lo propone a Diego nos comenta y bueno, salió el disco 2012. 2013 hicimos una presentación en Estudio Samsung, en San Telmo, en Córdoba, en San Telmo, que eso la de San Telmo fue una bomba. Eso dio pie a 2 presentaciones en Bahrein, justamente presentando. Le mandamos un gran saludo a Sergio Atos, que se ve que, bueno, yo me dormí temprano anoche y él sabía, y esos mensajes de Sergio que son muy cortos en Telegram, y me puso momia. O sea, se ve que quiere que hoy lo llame y lo aprovechamos y agradecemos siempre su gran generosidad, su gran locura por todo esto, por su vehemencia. Sí, es alguien que también aportó muchísimo a lo que es la escena electrónica de hoy. Y porque siempre le dio una oportunidad a todos le dio una oportunidad. No, obvio. La historia de Sergio Atos es muy grande y hoy no lo trajimos, así que ya lo vamos a traer, pero seguro que cada uno de ustedes tiene algún rollo guardado lindo de Sergio, de Atos. Es una persona muy importante dentro del desarrollo de la escena electrónica aquí en Argentina, y también eso es lo que quiero rescatar. En aquel momento, cuando hace tiempo se comenzó todo, había una unión entre todos los artistas que permitió que todo esto pudiera evolucionar y llegar hasta lo que es hoy la escena gigante que tiene, que para mí, después de haber viajado por otros lugares de Latinoamérica, me animaría a decir de que tanto antes como ahora estamos quizás a nivel, podríamos decir, cultural y a nivel de desarrollo en diferentes etapas como la escena número 1 de América Latina. Sí, América Latina no me cabe ninguna duda, y en muchos aspectos somos muy mirados desde Europa. En muchos aspectos. Eso a mí no me cabe la menor duda, por dichos de mucha gente del resto del mundo y dicho también por muchos hermanos latinoamericanos. La exportación de talento también. Cuando vas a Brasil te lo dicen ellos, lo que tienen ustedes no se puede creer. Y bueno, de hecho las fiestas multitudinarias masivas electrónicas, las más grandes en la historia, sacando el Lo Parade, que era una locura universal alemana que estaba absolutamente relacionada con una cultura, antes que nada una cultura alemana que estaba apoyada por el gobierno de Berlín. Después en Argentina solo se dieron las fiestas multitudinarias masivas más grandes. Y estamos hablando de más de 100.000 personas para arriba, no digamos número exacto, pero de los 100 para arriba. Por eso vamos a manejarnos en nuestro continente, y porque en Europa la cultura electrónica y en los Estados Unidos tiene unos años más, entonces hay una evolución que es propia de la diferencia del tiempo. Y te puedo decir de que en nombre de todos nosotros, tanto con la Urban, donde tuvimos la oportunidad de comenzar con los primeros eventos realmente multitudinarios. Pensá de que el primer evento que nosotros... Pará. Voy a hacerle a gran Fantino, porque yo laburé muchos años con Fantino. Yo quiero contar una historia, quiero que sepan, porque yo me quiero sentir parte del Urban Group hoy, nada más, porque obviamente son ellos el Urban Group. A mí me viene a decir un día: viene Prodigy a la Argentina, no hablen, por favor, no hablen. Viene Prodigy a la Argentina, lo trae la gente de Rock and Pop, y vamos a hacer una producción con la gente de Energy y Rock and Pop. Perfecto, obviamente, telonero, los únicos que podían llegar a coincidir, pero no había forma de pensar quiénes pueden ser. Había que llamar directamente al Urban Group. Ustedes, con una disposición increíble y con una mente y adelantándose en el tiempo, armaron un vestuario realmente que es inolvidable para mí. Tengo que encontrar esas fotos cuando los vi todos de blanco. Además yo tenía que irme al control de entrada con una campera de la radio electrónica y cruzarme con los de la radio de rock.
que me decían de todo, ustedes no, porque habían entrado como artistas, pero yo, viste que soy caminador de todo, he caminado por atrás de ustedes mientras tocaba. Muchas gracias. Cristian, gracias. Cristian es Cristian Lacer, nuestro operador y es el alma también del programa. Quiero sentirme partícipe porque lo logramos, funcionó. Me acuerdo que en la seguridad estaba Juan Carlos Blander, que seguramente ustedes lo conocen, sí. Y fue para mí un despegue internacional porque tocaron Starter ahí, viste cómo se Starter, cómo pronunciaba, y ese fue un despegue internacional de la Urban Group 97 porque se filmó, eso pasó a las fronteras de 98. Pasó a las fronteras del mundo y se vio la Urban Group con The Prodigy. Claro. O sea, se vio a la Argentina, eso es lo que quiero rescatar. Y yo formé parte de ese poquitito que hice esa gestión, que obviamente después, bueno, otros se encargaron de todo lo que fue el vestuario, de todo lo que fue la música y la presentación. Yo les puedo asegurar que los que fueron a ver ese recital o esa presentación de The Prodigy, querían más de Urban Group. Querían más de Urban Group. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue eso? Claro que sí. Querían más de Urban Group y venía de Prodigy encima después. Fue el año en el cual nosotros lanzamos el 2 para el 2000 y de hecho, digamos como teloneros de Prodigy, presentamos el disco 2 para el 2000 tocándolo directamente de vinilo. Sí, sumando instrumentos y aparte, ¿cómo sumado muchos músicos muy talentosos, como por ejemplo los hermanos Atraño, Carlos Shaw, le mandamos un saludo a Leo y a Gastón. como Seba Fasón, ellos también, Seba Fasón, sí, ahora es Seba Fasón. Claro, sí, pero la percusión. Es un personaje divino. Sé que estuvo en Brasil mucho tiempo, hace mucho no lo veo, está invitado también, por supuesto, porque paseó la cultura por todos lados. Pero yo te quería decir, porque estaba caminando y entraban y los de Prodigy estaban escuchando lo que hacían ustedes. Primero porque veían esa locura que eran como todos astronautas que estaban tocando. Fue una producción realmente que yo no creo que se vuelva a repetir, ojalá se vuelva a repetir, ¿no? Pero era la edad, eran las ganas. Eran para ustedes era la época de la música, ¿no? Era la época de la música en ese momento. ¿Qué pensaron cuando ya sé, cuando le dijimos que íbamos a tocar con Urban Group, está todo bárbaro, con The Prodigy y todo bárbaro, pero ¿cómo se prepararon para eso? Pues hay un hito en la cultura electrónica, pero hay un hito en la cultura electrónica argentina de Urban Group antes de Prodigy, de la presentación primera de Prodigy. Fiestas electrónicas multitudinarias. La primera es la de Atlanta del 96. Claro, sí, igual la de Atlanta fue el preámbulo para lo que fue después Parque Sarmiento. La primera fue la Ultimate Rave con 7.000 personas. Sí, quiero decir una cosa, porque si no, no lo voy a poder decir, y quiero hacer un descargo. Esto es personal, si me permiten. La nota de ustedes, pero es el descargo personal. Particularmente en un momento cuando yo estaba en una radio que deja de confiar, no es que deja de confiar, por un tema comercial, deja de apostarle tanto a la música electrónica, yo quedó el DJ Time. Hicimos una fiesta multitudinaria masiva que se llamó Revolution. Ajá. Y metió 57.000 personas, pero quiero decir que esa Revolution, esa rave, antes había sido, para nosotros era más fácil, pero quería hacer ese descargo, claro, para que en la historia quede bien marcado que hubo una rave antes que la nuestra, y que emprendió el camino. Si después la nuestra metió por primera vez, porque fue histórica, que ustedes tocaron. Bueno, de hecho también nosotros participamos prácticamente de todos los eventos de NRG y de hecho justamente hay que destacar algo, o sea, a partir de lo que fue la semillita que nosotros fuimos plantando, igual quiero también destacar algo, o sea, pensá de que todo esto salía de un primer intento muy meritorio y hecho a pulmón de parte de Carla, con una marca que ella tenía que se llama Underground Park, donde ella fue prácticamente una de las que comenzó a sacar el público de la idea de comenzar a sacar el público de un club y comenzar a congregarlo en otro lugar. Después nosotros a muchos de ustedes no querían sacar. O sea, eso hay que decirlo porque realmente es así. Ustedes eran muy fanáticos del club. Hay que decir que eran muy conservadores y que les costaba la idea de pensar pero en un boliche a full. Igual te voy a decir algo. Nosotros siempre, el sueño de todos nosotros era poder hacer que lo que de alguna manera hacíamos con tanta pasión en un ámbito cerrado lo pudiera escuchar
mucha más gente. Por eso el primer intento por eso el primer intento que fue el microestadio de Atlanta. El microestadio de Atlanta, pero antes de eso existió una fiesta hecha a puro pulmón y que fue casi, te diría, el comienzo de todo esto, que fue la Underground Party, que fue producida por Carla y por el grupo de gente. Más adelante nosotros en el mismo lugar, en Parque Sarmiento, hicimos la Ultimate Rave con Bioma, con Bioma justamente, que fue el coproductor con nosotros. Fueron muchas cosas visuales tenían en eso. Me acuerdo que le habían apostado a algo que obviamente después se fue desarrollando cada vez más y después fue muriendo. Nosotros también después fuimos acoplando cosas. Por ejemplo, podías tener una pista de skate, podías tener malabaristas, podías tener cosas. Yo quise llevar un animal, pero bueno, no me permitió. Yo quise llevar un león. Quise llevar un león en un camión y que salga. O sea, ya las cosas que pensábamos para los eventos desde este continente sudamericano, estamos hablando del año 1997, 97, fue realmente... La Lalandia tuvo mucho que ver. Mariano Iraldi. La verdad es que la imagen y la decoración justamente de lo que fue desde la primera Ultimate Rave que hicimos en el 1997. Caían chicos colgados. Chicos colgados de una soga del techo. Yo lo que recuerdo en aquel momento... bueno, había un montón de cosas que se podían hacer, pero todo obedecía a un artista increíble que se llama Mariano Iraldi, que él llevaba adelante el proyecto La Lalandia, que fue parte de lo que fue la imagen o la decoración. Un gran saludo, fue muy importante. La imagen para despegar cosas, porque con eso despegabas de un montón de cosas. Él realmente, bueno, es una siempre llamaba que era la mejor era una ambientación. Él nos la música electrónica increíble. Nos acompañaba en Caniche, en Dr. Jekyll y en un par de lugares más. Prácticamente todos los eventos multitudinarios que hicimos en aquella época, él formó parte de todo, con su imagen, y aportó muchísimo. Y estamos hablando de un artista reconocido en el mundo entero, alguien que en New York hasta hizo obras que fueron expuestas en el MoMA, o sea... Estamos hablando de alguien pesado, digamos. Nos hizo el diseño de Panteón. O sea, ¿se acuerdan que cuando Panteón se rediseña, hizo todo el diseño, adecuando un diseño que tuviera que ver con el techno y el dark? Era una cosa... muy industrial, pero bueno, muy buena. En el primer club que nosotros nos presentamos, que es Club Caniche, que es en el lugar donde nace realmente el Urban Group, él formaba parte del staff estable y tenía su proyecto La Lalandia, en donde nosotros tocábamos con la ambientación de él. Era la verdad de que... ¿Tocaron el Dorado ustedes alguna vez? Sí, claro, por supuesto. Yo me acuerdo cuando entraba el Dorado, pero no me acuerdo cuándo salía, porque vos te acordás que había un par de... no me acuerdo cómo se llamaba el dueño, que estaba vestido de piloto de avión. Cristian Pellón. Legendario Cristian Pellón, al cual le mandamos un abrazo gigante. Le mandamos un gran abrazo. Me decía, Capo, primero un champán y después te vas a la calle. No tengo que decirle una cosa peor porque tiene que venir mañana. No, Capo. Y nos sentábamos en un living. ¿Te acordás que había living? Sí. Era una locura. Entrabas a una discoteca y conocías gente y te sentabas con alguien que nunca viste en tu vida a tomar un vaso de champán y compartir algo y después a bailar. Y subir y bailar, y esa era la historia. Y bajaban telones y bajaban cortinas, y era toda una locura. En el Dorado se hizo Salvemos al Vinilo, acordate. En el Dorado se Salvemos al Vinilo. Fue un evento muy importante de aquel momento. Nunca supe cómo aguantó tanto ese techo de tanta gente ahí, todo. ¿Qué vas a hacer? Dios, todo. Luces, linternas enfocando. El Dorado prácticamente fue un lugar legendario donde fue parte muy importante, fue muy importante en la formación de la escena electrónica, porque esto es un tema. Cuando de alguna manera comienza el famoso circuito underground porteño, en donde estaba, por un lado estaba, por decir así, estaba el Ángel y Delight, por otro lado había un circuito alternativo en donde estaba La Age, en donde era justamente residente la DJ Union, Morocco, que más adelante sí. Y el Dorado, que fue prácticamente el primer lugar yo creo que el Dorado fue que congregaba diseñadores. Claro, estaban ellos. Claro, que congregaba diseñadores de moda, ambientadores, artistas plásticos de todas las disciplinas. Llegó a ir a bailar, fue Madonna a bailar, le habían invitado cuando estuvo en Argentina. Sí, pero cosas que estoy tratando... Y Prince, creo, ¿no? Sí, también. Creo. También. No, un lugar mítico, sinceramente un lugar mítico, del cual también Urban Group participó
Sí, me trae recuerdos bárbaros porque ahí me acordé. Cómo poder identificar o cómo poder describir en una especie de banda de sonido y maquinaria. Me acuerdo que Juan armaba una performance distinta a todos los sábados, obviamente, como todos ustedes, como todos los DJs, y un día pone un tema del año 1969 que se usó mucho de cortina para el fútbol en la Argentina, se llama Charlando con Mr. Bloe. Y me acuerdo que subí corriendo y le digo, déjame ver que este disco existe, que no solamente lo tuvo un canal de televisión y que era exclusivo. Y año 1969. Fíjate vos lo que era esa cultura, cómo se podían poner cosas y buscar perlas de distintos lugares, ¿no? Cómo se fusionaban cosas en la década de principios de los 90 y fines de los 80. Estamos hablando de un tema del año 69. No me olvido de ese momento cuando subí corriendo. Y quedaba bien ponerlo. Quedaba bárbaro, me volvió loco porque era el tema con el que yo de chico vi fútbol toda mi vida. Claro. Charlando con Mr. Blow, lo presentaba en Macaya Márquez. Yo no podía creer. Y bueno, vamos a seguir con la música de Urban Group. Vamos a disfrutar. Recuerden que en Underclub van a estar presentando sábado a la noche un vinilo realmente espectacular, pero por supuesto toda su performance y toda su artillería. Vamos a disfrutarlo un rato. Estamos en Radio Cultura 97.9 desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Recoleta a los estudios centrales en Guido 1566. Aquí estamos, mis queridísimos amigos, y ahora la pregunta que le voy a hacer a los chicos. Edu me mira como diciendo, hace rato estamos acá adentro. ¿Cómo ven la escena electrónica actual? ¿Qué piensan que le pasó, que le tiene que pasar y cómo la quieren ver? Yo lo veo, o sea, la verdad que la escena electrónica creció muchísimo. Creo que hoy es totalmente multitudinaria, o sea, todos pueden escuchar cualquier tipo de música, pero también escuchan música electrónica del estilo que sea. No vamos a hablar del techno o del house, o sea, está lleno de estilos. Sí. Y hablamos de música electrónica en general, o sea, es un monstruo, o sea, realmente estadísticamente está comprobado, Edu, que cuando vos querés llenar, no hay nada que llene más que la música electrónica. No hay ningún espectáculo que llene más en el mundo, hablando aparte de la Argentina. Pasa que yo creo que tiene... Si está bien organizado, ¿no? Es otro tema que vamos a tocar. Pero esto tiene que ver con lo que venimos hablando. Cuando nosotros empezamos no existía la difusión. La difusión era un flyer que se dejaba puesto en los parabrisas, que se repartía en otros eventos. Tenías que caminar por las discos y dejar tu disco. Era eso. No había otra cosa. Hoy tenés internet, tenés todas las redes sociales. Tenés 3 pendrive en el bolsillo por si se rompe algo. Pero como soporte va acá. Pero no, más allá de lo musical, digamos, vamos a crear a hacer una movida. O sea, todos están tratando de hacer su fiesta o haciendo sus fiestas, y tienen todas las herramientas para poder hacerlo. Hoy existe todo, podés hacer todo. Si sos hábil con las redes, podés invitar a todo el mundo, podés hacer, o sea, tenés una llegada y podés trascender más allá de las fronteras. O sea, por internet llegás a todos lados. Sí, de hecho fue tu propia radio, tu propio canal. De hecho, fue un quiebre. Todo. Cuando nació Buenos Aliens, exactamente. El impulso que le dio a la movida electrónica. Y los foros también eran interesantísimos. Porque en esa época ninguno de nosotros resistíamos ni una crítica. Me acuerdo, ¿te acordás? Te decían, Edu, tal cosa, y el rato todo estaban lo que te defendían, lo que te defenestraban. Era tremendo. El famoso Buenos Aliens, yo tuve que pedir muchas veces disculpas a Buenos Aliens, porque la verdad me han matado, los he matado, pero si hoy tengo que hablar de Buenos Aliens, lo que han contribuido a la cultura electrónica es enorme. No tengo que pedir perdón ni nada porque forma parte de nuestro crecimiento, de nuestra adolescencia, de nuestros grandes cambios, de la aceptación que hoy estoy dando como una persona adulta. Pero lo que nos han ayudado ha sido tremendo. Fue el primer sitio específico de música electrónica en Latinoamérica. Y que apostó a la transmisión en vivo. Que apostó a la transmisión en vivo cuando el internet no existía el internet banda ancha ni punto. Se cortaba porque tenías que apagar todo en tu casa. Era modem. Y que no ande el teléfono. Y que prácticamente había gente dial-up. Y la gente intentaba conectarse porque a veces se caía el servidor. Te puedo decir de que desde ese momento hasta el día de hoy son parte
fundamental dentro de lo que es la formación también de la escena electrónica aquí en Argentina. Luego Infodance también. Hubo otras plataformas. O sea, hubo mucha gente que hizo mucho para que todo esté como realmente está hoy. Y yendo de vuelta a lo que vos comentabas, como vemos, ha pasado muchísimo tiempo desde aquel principio donde nosotros fuimos protagonistas, junto con un montón de gente que colaboró también, como gente que nombramos anteriormente. Hasta el día de hoy yo lo que puedo decir es de que estoy muy contento por un lado, y por otro lado estoy muy esperanzado también porque veo muchísimo talento y veo un montón de gente haciendo cosas, que eso es lo importante. Puedo decir con alegría de que a partir de todo lo que nosotros allá lejos y hace tiempo comenzamos como un sueño, hoy lo vemos plasmado en realidad y ha sobrepasado las expectativas. Obviamente que toda evolución hacia arriba siempre tiene sus pros y sus contras, pero vamos a destacar por sobre todas las cosas positivas que hacen que, nuevamente te lo digo, Buenos Aires y Argentina, en realidad Argentina en sí, porque las escenas del interior, gracias a Dios, hoy inclusive han sobrepasado a las cosas que se hacen aquí digamos, en la capital de la República Argentina. A veces son prácticamente mucho más grandes y más trascendentes, pero Argentina en sí es un semillero increíble de talento y de música, y las cosas que están pasando en este país realmente me llenan de orgullo. Cuando vos viajas al interior, cuando ustedes viajan al interior y tienen algunos chicos nuevos de warm-ups, a veces se asombran, ¿no? Sí, te entregan el material, los vas conociendo. Veo talento que inclusive hasta los conozco mismo recibiendo material desde el exterior, diciendo estos chicos son argentinos. ¿Y cómo no los conocí? Pero y me llegan cosas increíbles. Eso es una cosa que lo puedo decir con muchísimo positivismo. Todo va hacia adelante y realmente me llena de orgullo. A mí personalmente, después de haber sido humildemente parte del principio junto con todos mis compañeros y con un montón de gente que trabajó y que puso muchísimo para que qué gran equipo, qué círculo. Para haber empezado, lo que vos estás diciendo, hubo que haber armado un círculo donde desde el difusor, desde el programa de radio, desde la radio, desde el disjockey, desde el iluminador, desde el promotor, todo. O sea, hay muchísima gente. Era un círculo. Era un equipo, no era que eran los disjockeys nada más y eran las estrellitas. No, era todo un equipo, la gente que venía, la gente que nos apoyaba, la gente que nos hacía el aguante en todos lados. ¿Y cuánta gente colaboraba, Donoro, y se venía a hacer el de boca en boca o todos, o sea, o darme flyer? Eso es una cosa que hoy no se dejó de lado. O sea, con las redes sociales. Exactamente. Antes había otro espíritu. De hecho, siempre la cosa que pasaba era que nos juntábamos y no solo era, o sea, había una amistad y nos ponemos. No olvidemos del entorno de Urban Group, Fabián Marina con las imágenes, Bad Boy Orange con la promoción. Fabián Marina, sí. Mucha gente eran charlas, comidas, juntadas y hablar de música y hablar de esto. Che, podríamos hacer esto. Eran todas cosas y nos unía. Y la escena, al ser mucho más chica, yo creo que fuimos futboleros de la música. Nos juntábamos para hablar de una pasión similar a la del fútbol nosotros. Sigue pasando. Mayor que la del fútbol. Pasaron 25 años y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Eso no cambió nada. Para nosotros no cambió, sigue siendo igual. Hablamos de lo mismo. Por ahí las minas se piensan, los pibes se juntan y hablan de mí. No, lo único que hablamos nosotros es de música, disco. Che, ¿te acuerdas el disco ese? Escúchame, me acuerdo de algunas charlas, por ejemplo, de ellos, ¿no? O de cualquiera de ustedes que venían a tocar, porque teníamos 2 bandejas en el programa, nosotros siempre con no sé si era Eclair, no me acuerdo la consola, y por ahí te ponen el disco y ya te parece que esta pasta la hablan, pero ya eso traía una discusión para después del programa, que cómo este sello va a hacer este disco, que mirá el otro, me cuesta mucho más las charlas eran intensas, eran... Y no solo eso, no solo nosotros, sino cuando hemos tratado, Diego, a la cabeza de unificar la escena
Latinoamérica con la red sudamericana, Eso conociendo fue gente de otro, importantísimo. por ejemplo los chicos de Euforia de Chile. Se puede hacer, ¿Cómo? se puede volver a hacer. Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque hacer. cuando hablé del círculo, no solo me referí al círculo estático de ese momento, sino que el círculo me parece que está girando y nos está devolviendo a todos el lugar, por ejemplo, que hoy es esta radio, donde nos estamos encontrando. Como te dije, han pasado un montón de jockeys en esta última temporada del programa, que son todos compañeros de ustedes, fueron compañeros de ustedes y que son amigos de ustedes. Me parece que a lo mejor llegó el gran momento de esa solidaridad que nos sobraba a todos como para Esa empezar unión. con los grandes emprendimientos, esa es ¿no? la palabra. Esa unión, la palabra unión siempre fue la más importante. Porque también te cuento algo, la Rave Sudamericana fue el primer intento por hacer algo realmente grande y enlazar todas las escenas de Sudamérica que estaban desarrolladas en aquel momento, y no recurriendo quizás a grandes referentes de Europa y demás, simplemente con talento netamente sudamericano. Eso creo que fue algo que no tuvo precedentes, ya sea en aquel momento o mismo hasta ahora, no recuerdo. Bueno, han habido eventos en donde se han sumado DJs, pero nada, digamos, bajo el título de algo tan significativo como que sea netamente sudamericano por ahí. Y una cosa importante, la Rave Sudamericana en aquel momento a nosotros mismos se nos fue de las manos y fue prácticamente el evento multitudinario, digamos, con ticket pago, ¿no? Que en aquel momento, en 1998, congregó 22.000 personas en el Parque Sarmiento, en donde ni nosotros creíamos la cantidad de gente que pudimos llegar a juntar. Más adelante, después, mucho tiempo más adelante, 4 o 5 años después. El de boca en boca de la década del 90 yo nunca vi nada parecido. Creo que perdón, no te quería decir, ya no te interrumpo. El de boca en boca de la década del 90 era tan fuerte que una persona que quedaba qué sé yo, prendida con lo que vos hacías, se lo contaba 50 y lograba traer 30. Totalmente. Lo que nos pasó, lo que contaba Miguel, es que en la Rave Sudamericana fue otro punto de inflexión en nosotros, en nuestra historia, porque recuerdo, terminó la rave, sentarnos, estábamos en la puerta del Parque Sarmiento, estábamos Luis y Diego y yo, y dijimos, esto se nos fue de las manos. Nosotros no calculamos que tanta gente, o sea, nosotros habíamos preparado un evento para muchísimo menos gente y realmente superó la expectativa, y eso ese daba... día me di cuenta del ruido porque había televisión, canales de televisión en vivo, en directo, sí. los camioncitos de todos los canales. Dije, acá hubo ruido. Lo tomaban como nota de color, pero estaban ahí a la expectativa. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Pero nosotros... Venían diciendo, no, un grupo de gente, porque, o sea, la bajada de línea era, o sea, la imagen sí, era la imagen, no la podías tergiversar de ninguna manera. Pero lo que decían los noteros eran, acá estamos con una nota de color, se juntaron ravers, decían algunos, otros decían vinílicos, otros decían gente que les gusta la música bailable, no sabían ni qué era la música electrónica, porque no eran obviamente los noteros que tenían que haber enviado, porque no había noteros capacitados de televisión. De hecho, todavía nunca lo hubo ni lo va a haber. Yo recuerdo una nota... Estaría bueno que lo haya. Una nota para Canal 13 TN en vivo. que nos hizo Bebe Contemporáneo, me acuerdo en aquel momento. Está preparado. Sí, pero en aquel momento lo trataba como algo, digamos, fuera de lo que normalmente ocurría en los eventos de música de aquella época, y nosotros explicando un poquito qué es lo que era, sí, después de qué se trataba. Después transmitieron Greenfield por canal privado y por canal propio. Claro, por eso es mucho más adelante. No, por eso digo te de quiero decir cómo se dan las cosas. Cómo se da la evolución. Sí. Entonces, era 1998, te puedo asegurar que para nosotros era algo que ni siquiera, nosotros no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo, realmente de hasta dónde estaba llegando todo esto. Y a partir de ahí, bueno, vos fuiste un protagonista importantísimo con respecto al tema de la difusión de todo lo que nosotros estábamos haciendo en aquel momento. Siempre estuviste al lado de nosotros, que eso también de parte del grupo lo queremos decir. Yo lo disfruté mucho. Tenemos el programa Urban Group en la radio, ¿te acordás? Sí. Agradecerte al aire y en vivo, porque sí. vos estuviste en los momentos quizás más importantes me alegra muchísimo del crecimiento y la del gente desarrollo. dice, no hay premio, y nunca van a entregar un premio Martín Fierro a un programa de música electrónica, pero este premio es más grande porque automáticamente se transmite a la gente y la gente lo recuerda, y ya está,
y ya está, listo, me premiaron hoy, así que se los agradezco muchísimo. No, por favor. Con este gesto, me pasó lo mismo el otro día con Hernán, me pasó con Oliverio también. Recordamos gente que se insertaba, a ver si ustedes se acuerdan también, que intentaba hacer algo con la música electrónica, Charlie Alberti. Gustavo Cerati, con el URL, o sea, bueno, más adelante Z con Alerta también. Claro, bueno, Z Bocio, Gustavo con Plan B. Bueno, nosotros en aquel momento en Caniche hicimos una participación. Charlie representando a Apple, de golpe siendo el director de MTV, Oliverio musicalizando cosas, toda gente que se conocen entre ustedes. Sí, obviamente, de muchos años hacia atrás. Era un equipo de unas 30 o 40 personas que gracias a Dios estamos todos, y que yo creo que las cosas... Yo tengo un presentimiento, por eso he luchado los últimos con los compañeros de la radio, Cultura 97.9, estamos luchando. Yo tengo un presentimiento de que, a partir de lo que vos comentaste, te presté mucha atención, no te quise cortar cuando hablaste de los sudamericanos, porque estábamos hablando de identificación. Yo creo que se puede. Tengo algo para decirte, pero fuera de lo que es la grabación, que te va a poner muy contento. Qué bueno eso. Yo creo que puede pasar otra vez eso con las personas que realmente lo elaboraron desde cero, y con las nuevas generaciones, por supuesto, las generaciones que vivieron el cero y las generaciones que actualmente están porque ellos son los protagonistas de hoy, los que entienden el código y que tienen, digamos, el ADN de lo que está pasando hoy en la escena. Nosotros somos parte de la historia y estamos hoy, y podemos decir que realmente estamos activos y felices de poder seguir colaborando con el desarrollo de la música, porque esto lo prueba. De hecho, este disco que nosotros sacamos es parte... esto quiero destacar, agradecer a un proyecto, a un sello, digamos, que es importantísimo, que está haciendo mucho por la cultura argentina, digamos, y por los nuevos artistas, que se llama Beat Day, y agradecer también al aire a Julián Sosaburu, que es la persona que de alguna manera nos congregó y estuvo... yo veo el disco y me emociono. Y estuvo... me pasa toda una película. Realmente, digamos, como manager, digamos, o como productor de este lanzamiento. O sea, esto no hubiera sido imposible llegar a esto si no hubiera estado Beat Day digamos, con nosotros. A mí cuando me lo mandó Luisito me emocionó mucho, porque me empecé a ampliar no me alcanzó el teléfono y me fui a la máquina y vi el disco. En la máquina la ves bien, en la máquina ves el disco, y cuando veía los títulos así yo me emociono mucho ahora. No me pasaba eso antes. Quería decirte que con respecto a lo que vos estabas hablando de los inicios, y que en verdad, como nosotros cada uno en su lugar está desde el minuto cero, y por ya denominarse cultura la electrónica, quería decirles que en ningún momento nadie es viejo, a lo sumo puede llegar a ser clásico. Quería dejar esa frase que trata olvídate, eso para nosotros es casi es una manera de vivir prácticamente, porque la gente no entiende, y yo sé que cada uno de ustedes ni bien sale a la casa, sale con la esperanza y con esas ganas, ¿no, Edu?, de estar pensando qué va a poner el sábado y ya está. Y bueno, y eso lo hacías igual en el 89, en el 90. Entonces, a lo sumo, si alguien quiere decir que hace mucho tiempo estamos acá, que por eso es cultura, y por eso estamos en Radio Cultura, gracias a Dios, es porque somos clásicos algunos, pero clásicos de la movida. Claro, por supuesto. No un tema clásico. Sí, totalmente. O sea, la verdad que nosotros le seguimos poniendo las mismas ganas que hace 30 años atrás. O sea, es más allá que todos tenemos nuestras cosas aparte, porque es obvio, porque todos tienen sus otras actividades, pero realmente esto es una pasión, es una forma de vida y es lo que pensamos. O sea, nosotros vivimos para la música, nos gusta la música, es como que es una cosa, por ahí se diferencia de las nuevas generaciones. Por ahí nosotros no lo hicimos como una moda, nosotros lo sentimos desde chicos, y fue nuestra pasión y es nuestra pasión. Igual las nuevas generaciones también le ponen pasión. Obviamente le ponen pasión. Ellos son... No generalizo, no estoy generalizando, no es una generalización, pero digo, hay modas y hay gente que lo hace con mucho entusiasmo y con mucha pasión, como lo hacíamos nosotros, y como lo hacemos nosotros. Para nosotros esto es, como dije antes, seguimos hablando, ¿escuchaste tal disco?
como hace 30 años atrás. Sí, sí. Es igual, no cambia. O sea, es una cosa que la tenemos en nuestro ADN y no se ve nunca. Sí, yo ahora siento una especie de emoción porque cuando vos estás diciendo lo que comentás recién, obviamente, a la redundancia, yo estoy pensando en aquellos viejos programas que hacíamos y siento que es igual, que por ahí estamos cambiados un poco físicamente pero que moralmente no cambiamos nada. El estudio y el micrófono nos falta la ventana y la gente a punto de botear. Nos retrotrae a aquellos años dorados. Vamos a pensar cuál va a ser el último programa y me pongo mal. Y bueno, fue una época tremenda. Hemos luchado tremendo y hemos pasado por cosas. Sí, olvídate. Bueno, pero es parte de la vida, justamente. Corte de Avenida Corrientes, en vivo. ¿Recordás eso? Suipacha Corrientes. Balcón a lo Perón. La famosa tres paredes, sí, la famosa tres paredes. Saliendo por la radio en vivo y todos tocando y saludando por la ventana, había un montón de gente. Había un montón de gente ahí afuera que te daba el feedback. Nosotros hablábamos por el micrófono y la gente estaba afuera cortando la calle y te daba el feedback. Fuimos testigos de eso. Sí. Fuimos testigos nosotros. Porque uno a veces no sabe cuándo va a terminar y no quiere terminar. No, obviamente. No. Eso nunca lo pensamos. Termina. Nunca lo pensamos. Y justamente lo que quería decir, que lo más importante, esto que nosotros ahora, que es la obra, digamos, del trabajo que prueba justamente que seguimos trabajando y seguimos pensando de la misma manera que lo hicimos hace tiempo, para nosotros es como justamente eso, pensar que no se termina, que todo sigue. Y bueno, esto es el tributo a el trabajo que nosotros venimos haciendo. Perdón, chicos, que hace muchísimo. No, por favor, Capo, por favor. Y también de alguna manera es el tributo a lo que está pasando hoy, a la música electrónica en sí. Aquí en Argentina esto está fabricado en Argentina y está hecho por artistas argentinos. ¿Te acuerdas cuando decíamos música argentina hecha por argentinos en Argentina? Qué lindo que era decir eso. Y qué divertido era compartir las compilaciones en CD que salían de la radio. Ahí estaban absolutamente todos juntitos en un CD. Pará, gente que te dice: che, tengo que hacer de que les grabé de la Energy. Sale el programa con ustedes. Yo tengo una foto. Yo tengo una foto con vos. Discutiendo con vos, Yo tengo una con vos en donde yo tenía pelo, estaba muy y vos eras, parecías, ¿cómo se llama? Un artista, un modelo de Hollywood. No sé en qué momento puedo pasar eso, pero bueno. O sea, recuerdo, te juro que le iba a traer y no la encontré. Pero no importa, tengo un montón de fotos. Nos encontramos en Kraftwerk. Claro, ¿te acordás? Le pegué un abrazo. Contalo de Kraftwerk también, una cosa. Era la primera presentación en Argentina, 1998. Sí, pero no sé si les pasó que en la silla te teletransportás. Porque vos ves Kraftwerk y ves muchas de las cositas en las cuales te inspiraste o en las cuales dijiste este va a ser el género al cual yo voy a querer, porque realmente Alemania está muchísimo más adelantado que nosotros. Ellos son... en el sentido temporal, ¿no? Después no comparemos los géneros y la son claramente la meca, o sea, junto con Detroit y con Chicago, la meca europea. Quien tuvo la suerte de conocer Berlín, Hamburgo, Alemania y muchos lugares más, bueno, obviamente es Alemania, pero los lugares de Alemania se dan cuenta que el taxista es muy probable que cuando encienda la radio esté pasando un clásico de Fembach o esté sonando algo. Claro, para ellos es folclore. Es folclore, entonces, bueno, es su formación, ¿no? Y ellos empezaron a usar las máquinas, los primeros samplers, los primeros sonidos, esas cosas industriales. Después nos vinieron a invadir con Adamski, con Front 242, y cada vez nos excitaban más a los argentinos. Por eso te digo que hay una diferencia bastante importante. Y después, bueno, nosotros a veces, yo particularmente tuve que trabajar muchísimo de la música comercial, la cual es muy criticable, pero tiene algo muy importante. Siempre tuvo que existir, a veces, en algunas faltas de difusión de nuestro género, algún DJ bobo, algún David Guetta. Igual todo colabora, ¿eh? Sí, ¿no? Todo es parte de la evolución. Forma parte del género electrónico, cada uno en su lugar. Es un todo. Ese respeto lo tenemos con el tiempo. Es lo que dije yo antes, o sea, hablamos de música electrónica, no de géneros. O sea, y cuando nos juntábamos, antes nos podíamos juntar
un DJ de house, un DJ de progressive, un DJ de trance, un DJ de techno, y nos juntamos a charlar. O sea, de hecho, DJ de normal, y todos nos juntamos a charlar. Y ahora es como que la cosa está medio sectorizada y es una cosa que se extraña. Realmente se extraña. Nosotros hacíamos ciclos, hacíamos eventos, fiestas, donde invitábamos gente de todo género a tocar. O sea, no nos cerramos. No, nosotros somos techno, no lo ponemos más que techno. No, la Urban Group lo que tiene que fue siempre una gran abridora de puertas a gente nueva, estilos nuevos. Lo que yo dije antes, justamente todos pasaron por la cabina de Panteón. Ustedes creo que fueron los más, como Urban Group, después obviamente cada uno sabe usted, como Urban Group creo que fueron los más hospitalarios. Creo que cualquier DJ que venía con una nueva idea pasaba sí, y inclusive los chicos del interior también. ¿Cuál es la idea, el concepto general de Urban Group? Es la unión hace la fuerza. Por eso nosotros éramos una unión. Miguel venía al programa, yo también venía. Escuchame una cosa. Hay una chica, hay un chico que no sabe cómo toca. ¿Cómo la rompa? Tiene que tocar el programa. Prepará, Miguel, acá claro, porque yo he tenido a todos los monstruos que hoy ustedes están prácticamente venerando por internet y por todos lados. Ellos mismos te querían presentar más pibes que no sabía de dónde venían. Entonces ahí me costaba un montón. Pero eran todos, son todos yo que conocía, no los voy a nombrar porque en ese momento recién empezaban. Pero Miguel era mucho de venir a la radio, Luis también, y decir, o por teléfono, ¿no? Porque teníamos esos grandes ladrillos. Sí, nos hablábamos todo el tiempo. ¿Te acordás, Edu? O sea, era cansado. La unidad de transmisión. Se te prendía fuego. Con la mochila de Se te prendía fuego la oreja. ¿Te acordás que se te quemaba la oreja? ¿Recordás? Sí, tremendo la batería, esa lo que duraba. El tango. Pero el tango vino después. Miguel venía, entraba a la radio en cualquier horario. No sé cómo toca este tipo. No lo traía el tipo encima. No es que venía con el DJ. No, yo te venía con la novedad. No sabes cómo. Y la producción que tiene el tipo tiene que tocar acá. Digo, pero Miguel, no sé, Miguel, que me estás hablando, este tipo tiene que tocar acá, este tipo. Y con muchas chicas que son DJs muy conocidas también. Hoy están tocando en el circuito internacional, incluso. Me las trajo Miguel y me dijo, yo te digo la verdad, me impresionaba. Bueno, las pusimos y fueron. No, dar impulso a las nuevas generaciones creo que es la clave de que esto siga. Porque las nuevas generaciones son las que van a llevar esto más arriba y cada vez más arriba. O sea, vamos a escuchar, pues la gente está muy loca, vamos a escuchar música de la Urban Group, esa música que los chicos tocan de una manera muy particular y que es totalmente distinta a escucharla. Urban Group en el DJ Time y seguimos ya con la parte final de la nota. Chicos, querías hacerles esta pregunta, ¿no? Fundamentalmente el show, ¿de qué consiste el nuevo disco y qué esperan del show? De la gente, si querés les cuento yo lo que espero. Yo ya me di cuenta por las movidas que hay en la red. Si querés. ¿Cuánto el disco, Edu? Bueno, cuando yo publiqué el disco y los protagonistas son ustedes, cuando yo publiqué el disco que me manda el archivo, me bombardearon, no por pregunta de soporte directo, sino por inbox. Una cantidad de gente, pero esto vos lo estás poniendo en algún lado, esto es un flyer, es un disco, que esta es la foto de lo que va a ser la tapa y la contratapa, nada más. Y la gente no podía creer, pero de verdad un disco así, digo, y apónense porque no va a haber muchos. De hecho 300 unidades solamente. Y stock limitado. Pero para los fanáticos de ustedes, 300 sabes que es prácticamente muy. Y ya quedan muy pocos. Ya muy pocos quedan, sí. Bueno, te cuento más o menos que Dale, esto. Nuestro hijo. Pasiones. Como ya dijimos, bueno, producción nacional, vinilo doble, 180 gramos, increíble. O sea, suena increíble, realmente. A nivel contenido. 180 gramos me agarró un escalofrío. A nivel contenido, bueno, esto es. Nosotros no somos productores, somos DJs. Nosotros tenemos la visión de la pista. O sea, la música que tiene este disco, la música que hicimos, es la música que nosotros concebimos para que la gente baile. O sea, en nuestro punto de vista, sobre la música. Bueno. No es yo soy productor de música. Le apuntaron a la punta, le apuntaron a la pista. Nosotros somos DJs, nacimos como DJs y hacemos un disco ritmo de pista. Para la pista. Por eso se llama Ritmo de Pista. Qué bueno nombre. Qué bueno. Lo que va a ser el show, bueno, que te voy a tirar así. Igual con ustedes es impredecible, pero está bueno que. No, pero te voy a. Obviamente no va a ser
7 bandejas ni nada por el estilo. Un Va a tema de ser espacio, otra primero. cosa. Claro, exactamente. Lo que va a hacer es DJ sets como que vamos a ir rotando todo el tiempo, como antiguamente, como siempre fue la Urban, algo contundente, con intervenciones de otros integrantes arriba de la música que estamos tocando. Apa. Con intervenciones de producciones nuestras, ¿no? Sí, Claramente, de disco y todo eso. O sea, va a ser un DJ set intervenido toda la noche. 7 horas continuas de techno 7 horas. e intervenciones. Esto que es algo de destacar, de todos los discos que hemos hecho, 3 para el 2000, 2 para el 2000, Ciudad 00, el último disco, este disco, que es Chicos, dejen los números del documento porque los voy a sortear. El sábado va a haber alguien que se lleva este vinilo, ¿eh? Este vinilo es para ustedes. Y el CD anterior. Y el CD anterior, ¿ok? Así que por favor díganos de dónde están, el nombre y los últimos números del documento, por favor. En todos los discos anteriores, lo que nosotros hacíamos es producir un tema cada uno de los integrantes de Urban Group y hacer como una suerte de compilado, álbum de la Urban Group. Este disco es el primero en el cual todos entramos en estudio juntos. Sí. Y todos intervenimos en todos los tracks, o sea, de que no hay un track que sea de cada uno de los integrantes, sino de que todos es de todos. Hay una coparticipación permanente. Exactamente. Es el disco, cada track es de Urban Groove, no es el disco de Luis, no es el tema de Luis, el tema de Miguel, el tema de Antes pasaba, cada uno aportaba su track, sí. Exactamente. Esto es el disco de Urban Groove, está hecho Por Urban Group. por Urban Groove. Por todos los integrantes. Cada tema tiene intervención de cada uno de los integrantes. Y sin lugar a dudas, yo hablo en mi criterio personal y creo que es el mismo de todos, para mí es el mejor disco de todos los que hemos sacado. Totalmente. O sea, Totalmente. suena uniforme, o sea, no tiene eso de al que cada uno hace su track que parece un compilado, no. Esto es un disco uniforme, es un LP. No, y aprovechando la tecnología de hoy en día, o sea, distinto a 20 años atrás, obviamente, ¿no? Por supuesto. Igual esto es sin desmerecer el resto de los discos que habíamos Cada hecho, lo que uno pasa tiene- es que quizás No, a esta altura, va progresando. a esta altura del partido necesitábamos hacer algo como- Entras a un estudio, tenés otras posibilidades, Exactamente. otras capacidades para mezclar mejor. Me refiero a la mezcla técnica, ¿no? A la masterización también, y a la calidad de sonido, y después también la posibilidad de hacer el mismo vinilo, y hay un montón de cosas que se suman que hacen que esté manufacturado absolutamente por ustedes. Esto, igual, creo que lo más importante de todo es que al hacerlo todo hacer un disco y hacerlo en conjunto realmente, o sea, es lo que te decía, lo más lindo de todo fue revivir el principio de cómo fue la unión de juntarnos. Que todos intervengan, o sea, eso es lo positivo. o sea, amigo toda la vida. Sí, O sea, sí, pasan amigo, los todo. años Qué lindo. y por ahí Jason no participó del disco, participó con el arte de tapa, pero por ejemplo ha venido a escuchar el disco, compartido nos ha cena hecho con críticas realmente nosotros, súper ¿viste? constructivas que nos dio Jason, otro punto de vista. Él sigue siendo amigo nuestro de toda la vida. Va a ser siempre Urban Group. Claro, por supuesto, lo Exactamente, mismo que Gustavo, que está también de afuera. O sea, para nosotros los 8 siempre vamos a ser los 8. Eso- En este intervenimos 6, pero Urban Group es Urban Group. Es una- yo ya creo O sea, que quedó el esto nombre puesto, olvídate. Es algo mítico, emblemático, y que la gente va a escuchar Urban Groove y cada uno se imagina uno y yo que es distinto, porque te haces una película. Yo particularmente me los imagino como el primer día, pero distinto. Pero hay algunos que imaginan a Luis cuando sube, después cuando reemplaza a Nieva, cuando sube Edu, cuando Diego pone su cara, ¿viste? Ese posicionamiento particular que tiene Sí, Diego. claro, por supuesto. Y bueno, creo que es así. ¿Qué esperan entonces? Mucha gente, sí, mucha gente. interesados, Mucha gente. viejos amigos, nueva gente, nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que realmente están preguntando y que están participando, que es lo que más nos llena de orgullo quizás. ¿Cómo te manejas con las nuevas generaciones? Porque obviamente ustedes, el cambio artístico, el cambio técnico lo van haciendo. Si lo decimos desde lo que fue la modificación técnica de cada disco, hay una modificación personal y artística de cada uno de ustedes. ¿Cómo fueron viendo esos cambios y cómo se fueron acoplando esas nuevas generaciones a esos cambios? Que en realidad no son cambios, es el crecimiento del artista, o sea, y el cambio por consecuencia, ¿no?
Mira, yo te voy a hablar desde mi punto de vista. Sí, perfecto. Te voy a decir lo que me pasó a mí. Para mí, me pasó que cuando llegamos al 2001, que a mí empecé a escuchar otra música, porque ya el techno que estaba sonando era como que no me estaba gustando mucho, no me convencía mucho, ya me parecía medio fedón. Entonces empecé a escuchar otro tipo de música, empecé a escuchar más, me empecé a interiorizar más en lo que era la corriente de Hamburgo, qué sé yo, y empecé a escuchar esa música. Después empecé a escuchar más minimal, qué sé yo, más house, más tranquilo. Y después del 2010, o sea, si bien seguía comprando discos de techno y todo, y poniendo techno, es como que me empecé a reamigar con el techno propiamente dicho, con el techno, porque creo que evolucionó la música de vuelta, pegó otra vueltita más y se parecía más a lo que nos gustaba a nosotros. Y ahí es como que me amigué aparte puntualmente por la forma de poner la música. O sea, hubo una cosa que la evolución de ¿cómo veo yo? Igual. Hubo un momento que la música estaba con mucho rebusque, cada tema era muy cambiante en sí. O sea, tenías muchas etapas. Hace varios años, ya que la música, el techno particularmente, es un loop. O sea, sí, cada track es un loop. Entonces el DJ se tuvo que reinventar y decir, bueno, es el momento de bajada de beat. Sí, pero ahora volvió el beat sin vocales, y ahora está volviendo. Ahora está Power de vuelta. Sí, así. Que está bueno. Pero lo que pasó es como que te tuviste que reinventar, y el DJ vuelve a jugar el papel fundamental, a donde tiene que hacer el cambio, tiene que mantenerse. No, es que pasa algo. Hoy con internet y todo, o sea, todos tienen los mismos tracks, la música, hay muchísima música, o sea, el abanico es muy grande, entonces, y hay muchísima música buena, que todos la podemos conseguir. O sea, y la verdad que hoy, o sea, si vos pones un track y decís, listo, ya está, lo escuché todo entero, son 6 minutos de lo mismo, entonces ahí el DJ es donde tiene que decir, bueno, hago una construcción musical en el set, con las mezclas, con todo, que es básicamente lo que veníamos haciendo nosotros hace muchísimos años. O sea, por eso te digo, es como que las cosas vuelven y que como que te reamigás con las cosas, con que volvés a buscar un género que te apasionaba, que volvés a encontrar cosas que están buenas, y bueno. Pero bueno, quizás el formato puede ser vinilo, CD o digital. Totalmente. Digamos, lo importante es lo que haces y el resultado está en la pista, obviamente. Puedes tocar bien con vinilo. Y ya vamos cerrando la nota. Con respecto a las nuevas generaciones, lo que veo es de que siempre hay mucho talento, especialmente voy a hablar de acá de Argentina. Hay mucha gente que ha investigado un montón, que ha viajado al exterior y que ha vuelto a las bases, y que justamente el tener, que esto es lo que siempre le recomiendo a los chicos nuevos, el investigar y el saber cómo nació todo, te da el background y el conocimiento suficiente como para poder evolucionar hacia adelante. Si de eso no haces nada o te quedas solamente con lo que bajás de alguna que otra plataforma, no vas a poder nunca llegar al kit de la cuestión. Entonces yo lo que veo, y gracias a Dios, y que estoy muy orgulloso, como te lo dije anteriormente, es que las nuevas generaciones están ávidas de investigación. Hay mucha gente, hay mucho talento fresco que está haciendo cosas increíbles. Y para cerrar te digo que me doy cuenta que todo lo que nosotros hicimos realmente no fue en vano. Chicos, por momentos me transporté, o sea, me quedé como callado, perdido, me hicieron emocionar mucho. Para mí, la Urban Group y cada uno de ustedes en particular, la relación y el feeling que tuvieron con el DJ Time fue imperdible. El DJ Time lo conduje siempre yo, gracias a Dios. Fue un privilegio que tuve y que está por llegar a los 6, quería compartirlo, no falta mucho para que llegue a 6.000 ediciones. Hoy es la número 5.892, por lo tanto creo que es importante.
todo eso fue siempre difusión, porque nunca paramos de mencionar ni de nombrar a ustedes como artistas. Les agradezco muchísimo y la verdad que amerita, por supuesto, una nueva nota que va a ser después de la presentación, seguramente. No, seguro. Esta es la casa de ustedes, en Radio Cultura, saben que estamos en Recoleta. Edu, gracias por la invitación. Gracias por todas estas conexiones. Gracias por la conexión. Especialmente gracias Miguel, por todo lo que venís haciendo apoyo durante muchísimo tiempo, porque realmente si esto no estuviera aquí el día de hoy, y si no hubieras hecho todo lo que pasó durante tanto tiempo, todo no sería como lo es hoy. Muchas gracias, pero fue con la colaboración de ustedes y de todos los que están faltando ahora, que saben que estuvimos nombrando. Si nos olvidamos de alguien, pedimos disculpas, pero realmente, si nos olvidamos de alguien, sabe que no nos olvidamos porque, qué sé yo, Alejo Ponlecica, por ejemplo. Alejo Ponlecica, que fue nuestro gran padrino en todo, que nos asesoró tantas veces, está ahí seguramente. Una de mis grandes influencias. Opinando. Rafa Sarmiento, nuestro queridísimo Ezequiel Lanús, cuánta gente, ¿no? Que ha colaborado, y yo siempre estoy muy agradecido a Silvina Pierre y a Vanina, que me dieron una mano muy grande para que esto sea una realidad. Un beso enorme para las dos. Y el saludo a Cristian Lacerre, que está poniendo en el aire todo esto, y por más Urban Group, y mostrar el disco de vuelta, porque el sábado se lo llevan, el sábado se lo llevan de y la el radio. CD anterior. Chicos, muchísimas gracias, nosotros vamos cerrando la nota. Muy buenas noches para todos. Chao. Chau, chau. Adiós. Bueno, chicos, saluden a toda la gente de la comunidad de Facebook. Esta es la Urban Group. Es una cosa de loco, la Urban Group. Maxi Sueiro, Manuel Tarqui, Roberto Salvatierra, no pararon. Y me imagino que esto va a detonar, y esto se lo quiero agradecer mucho a Radio Cultura. Discúlpenme si me emocioné en algún momento, es que son muchos años, y yo creo que todos nosotros, y esto lo decimos ahora ya fuera del aire, todos nosotros, todos nosotros hemos pasado en un momento muy difícil por la música electrónica, pero muy difícil, que nos costó mucho tiempo reponernos, buscar otra actividad, seguir con esta siempre en forma paralela. Entonces